la teoría del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, acá tenemos unos ejemplos. Tenemos un carrito que comienza con una velocidad inicial de 4 metros por segundo, ¿no? Y acá tiene pues una velocidad final de 10 metros por segundo. Ahí tenemos otra vez. Ya, ahí está. Sí, 10 metros por segundo. Muy bien. Acá, en esta parte de acá tenemos, a ver, la caída libre de un cuerpo. ¿Está bien? ¿Cómo cae el cuerpo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el concepto de la aceleración. A ver, dice cantidad vectorial que indica el cambio de velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. ¿Bien? Acá tenemos el móvil está yendo de esta posición inicial a esta posición final. Bueno, aquí vamos a explicar lo siguiente. A ver. A ver. Tenemos que el móvil va de esta posición inicial a esta posición final. El intervalo de tiempo viene a ser tiempo final menos tiempo inicial. Acuérdense que el tiempo final no le pone la F encima, ¿no? ¿Bien? La aceleración viene a ser entonces el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo. A ver, no puedo escribir en la presentación, así que voy a regresar, ¿ya? Voy a regresar, a ver. Ya, vamos a ver. Nuevamente voy a compartir pantalla, ¿eh? A ver, vamos a abrir mejor el local modo, a ver. Ya. Que nos habíamos quedado acá, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Ahí está. Ya, ahora sí. Ya, a ver, entonces tenemos la aceleración, ¿no? La aceleración media es la aceleración que ustedes han aprendido en el colegio. Cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo. ¿Está bien? Vamos a ver el cambio de velocidad, lo pone así, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial. Esto es aceleración, o sea, acá tiene que tener su raíz encima. Esta es la velocidad final, la velocidad inicial, y este es el tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Ahora, estrictamente hablando, debe tener su raíz encima porque esta es aceleración. Entonces, el módulo de la aceleración, ¿no? Módulo de la aceleración. A ver,
El módulo de la aceleración se va a escribir simplemente con A, ¿no? Sin signo. Va a ser el cambio de rapidez, entre el tiempo que demora en producirse dicho cambio, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner el tiempo, ¿no? El tiempo como un intervalo de tiempo, que es este de acá, ¿no? Que en el colegio le poníamos T nada más. Esto significa tiempo final, como acá, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial. A ver, vamos a suponer que el móvil parte de acá con una rapidez de 20 metros por segundo, escuchen bien, ¿ah? Y después de un cierto tiempo, vamos a suponer que este intervalo de tiempo sea un segundo, ¿no? Y llega acá con una rapidez de 30 metros por segundo. Entonces tenemos de que el módulo de la aceleración, la magnitud de la aceleración va a ser el cambio de rapidez. A ver, de 20 a 30, ¿en cuánto ha cambiado? Estamos viendo que este cambio es de 20 a 30, evidentemente es 10 metros por segundo, ¿no? 10 metros por segundo. ¿Cómo han hallado ese 10? Ese 10 lo han hallado restando, pues 30 menos 20. Es decir, rapidez final menos rapidez inicial. Estamos hablando de rapidez cuando vemos solamente el valor de la velocidad, ¿ya? Entonces acá sería el cambio de rapidez, sería rapidez final menos rapidez inicial entre el intervalo de tiempo, que es en este caso un segundo, ¿no? Entonces tenemos que la aceleración va a ser, a ver, la rapidez final, acá ¿cuánto es? 30, ¿no? 30. La rapidez inicial es 20 entre el tiempo que es un segundo, ¿no? Entonces 30 menos 20, evidentemente ustedes saben restar, sería 10 metros por cada segundo, ¿sí o no? Pues la rapidez está en metros por segundo, entre un segundo. Acá le vamos a poner denominador 1 y vamos a multiplicar extremos y medios. Entonces 1 por 10 metros va a ser 10 metros. Segundo por segundo, evidentemente va a ser segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué significa que un móvil tenga una aceleración cuyo valor, cuya magnitud sea 10 metros por segundo cuadrado? Eso significa que la rapidez del móvil va a ir cambiando en 10 metros por segundo en cada segundo. ¿Entendido? O sea, en un segundo, digamos, si comienza con 20, el siguiente segundo, como acá, va a tener 30, el siguiente segundo va a tener 40, el siguiente 50 y así sucesivamente. Si un móvil tiene una aceleración cuyo valor sea 2 metros por segundo al cuadrado, entonces va a cambiar de 2 en 2 cada segundo, ¿no? Si comienza con 2, después va a ser 4, el siguiente segundo 6, el siguiente segundo 8. ¿Está bien? Acuérdense que este es el valor de la aceleración. ¿Cómo escribimos la aceleración? Bueno, si el móvil si está acelerando hacia la derecha, sería la aceleración, le ponen acá más así, ¿no? Más 10 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. Esta es la cantidad vectorial. O estrictamente hablando de tener su raíz encima, como les digo, ¿no? Pero acá se utiliza en el signo más. Muy bien. Veamos la siguiente. Ahí está, observaciones acá. Si la moto está yendo para la derecha, la velocidad va a ser para la derecha y está acelerando, o sea, está aumentando de velocidad. Miren, cada vez se está recorriendo mayor distancia, como pueden ver, mayor distancia. Entonces, el movimiento va a ser acelerado en este caso, ¿ya? Movimiento acelerado, dice acá arriba, ¿no? ¿Está bien? En el movimiento acelerado, entonces, la velocidad de la aceleración tiene la misma dirección, como pueden ver, la flecha azul y la flecha roja, y el mismo sentido. En el movimiento desacelerado, a ver acá, la moto está yendo hacia la derecha, miren, pero cada vez está recorriendo menor distancia. Entonces la aceleración va a tener sentido contrario. Entonces, en este caso, cuando la velocidad y la aceleración tienen sentido contrarios, entonces el movimiento es desacelerado, ¿no? Acá se han equivocado. Aquí es movimiento desacelerado, ¿ya? Vamos a poner desacelerado. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. A ver. Bueno, el movimiento rectilíneo uniformemente variado se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza cambios de velocidad iguales en intervalos de tiempo iguales, como estábamos
comentando anteriormente, ¿no? Acá, por ejemplo, como les digo, la aceleración va a ser 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Va a variar de 10 en 10. Mira, comienza acá, después de un segundo, la velocidad acá está 20, ¿ves? Está pasando el carrito 20, y cuando pasa acá va a ser 30, ¿sí o no? Comienza con 10, ¿no? Entonces, en este caso, decimos, bueno, el ejemplo que hemos visto anteriormente, la aceleración, ¿no? La aceleración tiene un módulo de 10, una magnitud de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Correcto? Bueno, para este caso particular, como está yendo para la izquierda, entonces tenemos que la aceleración va a ser vectorialmente menos 10, ¿no? Menos 10 metros por segundo al cuadrado. Esto sí se llama aceleración, ¿no? Esto de acá, acuérdense, es módulo de la aceleración, ¿ya? Módulo de la aceleración. Y esto de acá sí se llamaría aceleración, porque es la cantidad vectorial. Correcto, muy bien. ¿Ya? Muy bien, las fórmulas que vamos a ver son las siguientes. Esto lo vamos a analizar en un ratito. Vamos a ver la fórmula, ¿ya? Las ecuaciones del MRV. Acá a un ladito lo vamos a poner. Vamos a trabajar acá con, con 4 ecuaciones. La primera, a ver, la primera. ¿Ya? La primera, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acuérdense que estas fórmulas son vectoriales, es decir, en el colegio hemos aprendido con más y menos acá, ¿no? Más cuando está acelerando, menos cuando desacelera. En este caso, si acelera, acuérdense que la aceleración era positiva para la derecha, ¿no? Entonces lo ponen positivo, no hay problema. Pero si es movimiento desacelerado, entonces la aceleración sería negativo, ¿no es cierto? Entonces, esto se hace negativo, ¿no? Entonces no hay problema, ¿no? Entonces ya sabes, se va para la derecha más, se va para la izquierda menos, nada más, ¿ya? Dos. A ver, la velocidad final, ¿no? Te le pone B nomás, en realidad debería ponerse F, ¿no? Va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿ya? Que es esta misma fórmula. Acuérdense que esto de acá es delta de t, ¿no? En el colegio aprendemos que era t simplemente, ¿no? Un intervalo de tiempo. La tercera, velocidad final al cuadrado, va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Más 2 aceleración por la distancia. La cuarta formulita, la distancia, velocidad inicial, más la velocidad final, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. A ver, ¿con cuántas variables trabajamos acá? Vamos a ver con las variables que trabajamos. A ver, aquí trabajamos con la distancia, ¿qué más? La velocidad inicial, ¿qué más? La velocidad final, la aceleración y el tiempo, ¿no? Entonces estamos trabajando, como pueden ver, con 5 variables. De las 5 variables, cada fórmula, cada ecuación tiene 4. Mira, distancia, velocidad inicial, tiempo 3, aceleración 4. Velocidad final, velocidad inicial 2, aceleración tiempo 4. Acá también hay 4 variables y aquí también hay 4. Si una ecuación tiene 4 variables, para calcular una variable necesitamos entonces 3 datos. Estos problemas se resuelven con 3 datos, acuérdate, 3 datos, ¿entendió? Ahora, ¿cómo sabes qué fórmula vas a utilizar? Bueno, como cada fórmula de las 5 variables disponibles tiene 4, a cada fórmula, a cada ecuación le falta una variable. ¿Qué variable le falta a la primera ecuación? Acá tengo la distancia, la velocidad inicial que está acá, la aceleración, el tiempo. ¿Qué es lo que no me falta? La velocidad final. Si no tengo la velocidad final ni como dato ni como incógnita, utilizo la primera. Acá la segunda fórmula tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. ¿Qué le falta? La distancia. No me piden calcular la distancia, ¿no? Ni me lo dan como dato, utilizo la fórmula número 2. ¿Qué puedo calcular con la fórmula número 2? La velocidad final, de repente la velocidad inicial, la aceleración o el tiempo, dependiendo de los datos. La tercera, ¿no? ¿Le falta qué? ¿Qué le falta? El tiempo, ¿no? Y a la cuarta le falta la aceleración. Muy bien. Vamos a ver ahora la ecuación de la posición.
vimos que la ecuación de la posición en general, ¿cómo era? Posición final igual a posición inicial más la distancia. Acuérdense, para el MRU, para el movimiento rectilíneo uniforme que vimos en la clase pasada, ¿no? Tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la distancia. La distancia es velocidad por el tiempo, ¿no? Y como el tiempo, les comentamos ahí, tiene exponente 1, entonces la gráfica va a ser una recta, ¿no? Bueno, en este caso solamente vamos a ver la horizontal, o sea, la recta va a ser horizontal. Bueno, acá no puedo escribir bien, ¿no? Pero imagínate, esto es horizontal ya. A ver, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, a ver, la posición final es igual a la posición inicial más la distancia, ¿no? Entonces, en el MRV, a ver, tenemos acá la posición inicial más la distancia, pero la distancia cumple con esta formulita, entonces lo ponemos acá. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿ya? Que es esta fórmula que está acá. Acuérdate que esto de acá es delta de t o simplemente t. Nada más, este es delta de t o simplemente t, no se confundan, que viene a ser igualita que esta ecuación de acá, ¿no? Y esto se trabaja también en forma vectorial. Si el móvil va para la derecha, la velocidad va a ser positivo. Si va para la izquierda, la velocidad negativo, ¿no? Si acelera, positivo. Si desacelera, negativo, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, estas son las formulitas que vamos a utilizar, ¿no? Acuérdate, que son equivalentes a estas, pues, ¿no? Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, acá está la fórmula que hemos visto, ¿no? La fórmula que hemos visto. Esta de acá es la tercera fórmula que hemos visto, ¿no? A ver, lo vamos a poner acá. Esta es la ecuación de la posición. Mira, ahora sí está con T nada más, ¿eh? Esta es la segunda fórmula que hemos visto. Si quieres retrocedemos para que veas. Ahí está. Ahí está la segunda fórmula, ¿no? Y acá está la ecuación de la posición, ¿no? Y acá sí lo están poniendo, bueno, más asequible porque no tiene delta de t, ¿no? Sino t, que en realidad es delta de t, ¿no? Y esto viene a ser la distancia, ¿no? Vectorialmente, acuérdense, en realidad acá tenemos la tercera forma que hemos visto, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 aceleración por la distancia, ¿no? Pero como estas fórmulas son vectoriales, estrictamente hablando, debería tener acá su raíz encima. Entonces, esto es desplazamiento, desplazamiento. Y el desplazamiento viene a ser, ¿te acuerdas? Posición final menos posición inicial, ¿no? Por ejemplo, si un móvil, la posición final, vamos a suponer que la posición final es 30 metros. La posición inicial comenzó a 10 metros, ¿no? Del origen de coordenadas. Entonces, desplazamiento va a ser 20 metros. Pero, ojo, para que sea desplazamiento, debo ponerle su signo más, ¿no? Este es el vector de desplazamiento que, ¿no? La cantidad vectorial. Estrictamente hablando, debe ser así, ¿no? ¿Sí o no? Pero acá simplemente con el signo se ve, ¿no? Si no se pone signo, ¿no? Sería la magnitud del desplazamiento, ¿ya? Sería magnitud, ¿no? Del desplazamiento. O sea, lo que mide el vector de desplazamiento, ¿ya? Este es desplazamiento. Estoy recordando lo que hemos visto en la clase pasada. Desplazamiento, ¿ya? La cantidad vectorial, bueno, acá utiliza el concepto de cantidad vectorial, ¿no? Cantidad vectorial de desplazamiento. Muy bien. Vemos la siguiente. Ya estas son las gráficas del MRV, ¿no? Como les decía, a ver, me olvidé decirles acá, ¿no? Vamos a recordar acá. A ver. Aquí. Aquí, como en esta ecuación de la posición del MRV, el tiempo está elevado a la 1, la gráfica es una recta. Pero acá en el MRV, como el tiempo está elevado al cuadrado, la gráfica de la posición final va a ser una parábola, ¿no? Esto va a ser así, o sea, va a ser una curva, ¿no? Una parábola en este caso. Por eso está acá una parábola en la gráfica, ¿no? Ay, qué hermoso. A ver, veamos acá. En la gráfica, como pueden ver, acá hay una parábola, ¿ven? En la gráfica posición, vamos a ponerle acá la posición, que viene a ser X, ¿no? Vamos a ponerle, ¿no? La posición X que está en metros, ¿no? En metros. Y el tiempo, bueno, se mide en segundos, ¿está bien?
Acá hay una cosita interesante, ¿no? Dice movimiento acelerado, ¿por qué? Estás viendo de que conforme el tiempo va aumentando desde 0 hasta t, ¿no? Entonces el móvil va desplazándose, alejándose del origen de coordenadas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el movimiento va a ser acelerado, ¿no? Si yo quiero graficar, bueno, pues sería así, ¿no? Digamos que este sea el movimiento, este sea el eje X, ¿no? Entonces el móvil se está moviendo hacia la derecha, o sea, está recorriendo mayor espacio, ¿no? ¿No? Muy bien. En este caso el movimiento, ¿cómo sería? Acelerado, ¿ya? Ya. En la aceleración sería también, ¿no? Acuérdate, el movimiento acelerado, la velocidad de la aceleración, la misma dirección, mismo sentido. La tangente de este ángulo me va a dar la velocidad instantánea, la velocidad que tenga el móvil en este punto, ¿no? Entonces, en t igual a 0, ¿no? Trazo la recta azul de la tangente y acá pues el ángulo va a ser 0, ¿no? El ángulo que forma este angulito de acá, si esta línea azul comienza a desplazarse hacia, digamos, se comienza a desplazar y se pone horizontal, el ángulo comienza a descender de tal manera que el ángulo va a ser 0, ¿no? Entonces la velocidad aquí, ¿no? Va a ser igual a la tangente del ángulo que es 0. ¿Y tangente de 0 cuánto es? 0. Entonces en este punto la velocidad inicial va a ser 0. ¿Bien? Porque aquí parte el móvil, ¿no? Esta gráfica más bien es del movimiento desacelerado. ¿Está bien? Entonces mire cómo hace acá también la tangente, ¿no? En t igual a 0, ¿no? La velocidad va a ser mayor que 0, ¿no? Pero va a ir disminuyendo de velocidad, ¿no? En este caso, la gráfica corresponde al movimiento desacelerado. Muy bien. Vamos a ver ahora la gráfica, velocidad versus el tiempo, ¿no? A ver, ahí está. A ver, ahí está. Veamos acá. A ver. En este caso, ¿no? Esta es la velocidad final. El móvil ha partido desde acá, o sea, esta es la velocidad inicial. Y después de un cierto tiempo, como puedes ver acá, tiene una velocidad final. O sea, de aquí para acá va a haber una variación de velocidad, ¿no? ¿Está bien? Que es velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Esto es paralelo con esto, entonces acá tenemos la variación de velocidad, de 0 a t tenemos la variación del tiempo, ¿está bien? Entonces, la tangente de teta va a ser igual a la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Velocidad sobre tiempo que viene a ser aceleración. Entonces, la tangente de teta me va a dar en este caso la más aceleración. ¿Entendió por qué? Porque acá el móvil, ¿no? Comienza con esta velocidad, pero aquí va a ir aumentando de velocidad, ¿no? De tal manera que en este tiempo va a haber una velocidad mayor que acá, ¿no? Porque acá está 0, ¿sí o no? Muy bien, entonces el móvil está acelerando hacia la derecha, la velocidad está aumentando, la gráfica sería así, ¿no? El móvil está yendo hacia la derecha, la aceleración también en la misma dirección, en el mismo sentido, ¿no? En cambio acá pues vamos a ver que acá tenemos la variación de la velocidad. Aquí el móvil ha comenzado con una velocidad inicial mayor, ¿no? Que esta velocidad, porque esta velocidad está más cerca a 0, ¿sí o no? ¿Está bien? Este es el ángulo que forma en realidad, pero se toma este ángulo alfa como ángulo de referencia. ¿Ya? Este es el ángulo de referencia. O sea, las razones trigonométricas de teta van a ser igual a las razones trigonométricas de alfa. Eso lo saben por trigonometría, ¿no? Y acá tenemos la variación del tiempo, ¿no? Acá tenemos la variación de la velocidad, la variación del tiempo. En este caso, entonces, la tangente de teta me va a dar de alfa, sería de alfa. De este, ¿no? Que va a ser igual a la tangente de teta, ¿no? Por ángulo de referencia. Y esto me va a dar la menos aceleración, ¿ya? Entonces esto va a ser como equivalente a este ángulo, a la tangente de este ángulo, ¿ya? Muy bien.
Entonces me da la menos aceleración. ¿Ya? Tomen este ángulo de acá nomás, este ángulo de acá para que no sean bolas, ¿ya? Igual que acá, ¿no? Y si la recta es así, entonces el movimiento es desacelerado. ¿Por qué razón? Porque la velocidad está disminuyendo, ¿no? En este punto va a haber una velocidad menor que esta, ¿no? Después de un cierto tiempo T, una velocidad menor, ¿no? ¿Ve? Menor que esta de acá. Entonces va a ser movimiento desacelerado. Suponiendo que esta recta es horizontal, el móvil está yendo hacia la derecha, claro, porque la velocidad es positiva, ¿no? Acuérdense que este es el eje más I, pero está disminuyendo de velocidad. Ah, entonces la aceleración tiene sentido contrario. Me olvidé decirles, el área sombreada, ¿no? El área sombreada aquí va a representar el desplazamiento, ¿no? O si en el movimiento rectilíneo, acuérdense que el desplazamiento, el módulo del desplazamiento y el recorrido son iguales, ¿no? Porque es rectilíneo. Muy bien. Bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Hemos visto que en la segunda ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esto pasa al otro lado y tenemos velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por el tiempo, ¿no? Esto que viene a ser la variación de la velocidad, igual a por t, ¿está bien? El área, en este caso, ¿no? Esta es la aceleración que se mide en metros por segundo al cuadrado y el tiempo, bueno, se mide en segundos. Vamos a ponerlo así nomás, ¿ya? Entonces, como en el MRV la aceleración es constante, acuérdense, en el MRV la aceleración es constante, en cualquier, ¿no? MRV, en el MRU la velocidad era constante, ¿no? En el MRV, disculpe que me olvidé decirle hace un momento, la aceleración en cualquier instante va a ser la misma, o sea, la aceleración va a ser constante, ¿ya? Muy bien. Entonces acá la aceleración, como pueden ver, es una recta, ¿no? Para cualquier tiempo, como la aceleración va a tener el mismo valor, va a ser una recta. Y en la gráfica aceleración versus el tiempo, ¿no? Acá tenemos pues de que el área va a ser, ¿no? De 0 a, acá hay una longitud A, ¿no? Y de 0 a T, acá hay una longitud T. Entonces el área va a ser largo por ancho, o sea, A por T. Pero estamos viendo acá que la variación de la velocidad también es igual a A por T. Entonces, de aquí estamos demostrando que el área es equivalente al cambio de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial. Acá simplemente la aceleración va a ser negativo, se le pone negativo nada más. Muy bien, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente vertical, o también llamado caída libre, ¿no? Vamos a explicar el dibujito. A ver. Acá tenemos que la persona esta de acá que está a una distancia I, porque aquí como va a ser vertical ya no se utiliza X, sino I, ¿no? La vertical. Lanza esta pelota con una velocidad inicial, la pelota comienza a subir, pero como la aceleración de la gravedad, como pueden ver, es hacia abajo, comienza a disminuir de velocidad hasta que ya no puede subir más y la velocidad se hace cero. Pero no se queda ahí, ¿no? La aceleración de la gravedad jala, ¿no? Jala la pelota y comienza a descender aumentando de velocidad, ¿ya? En este caso, ¿no? Se desprecia la resistencia del aire y se va a considerar que la aceleración de la gravedad es constante, ¿no? Entonces, las observaciones de caída libre o movimiento vertical de caída libre, ¿no? O simplemente el movimiento vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces las observaciones serían las siguientes, ¿no? La primera observación, podemos poner acá, este es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado y la aceleración de la gravedad va a ser constante, se va a considerar constante. ¿Ah? 2. Se desprecia la resistencia del aire. Para cualquier tramo de la trayectoria, por ejemplo, tomamos este tramo,
¿ya? El móvil acá está subiendo, digamos, con 20 metros por segundo, en el mismo punto, mejor dicho, en la misma línea, ¿no? En el punto simétrico. Aquí el móvil está bajando con 20 metros por segundo también, ¿no? Este es, ¿cómo se llama? El valor de la velocidad. Fíjense que acá esta velocidad es positiva y esta es negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque son cantidades vectoriales, para arriba positivo y para abajo negativo, ¿no? Este de aquí podemos decir que es la velocidad de subida y esta es la velocidad de bajada, ¿no? Entonces, para cualquier tramo de la trayectoria, el valor de la velocidad de subida es igual al valor de la velocidad de bajada. ¿Cómo se pone eso así? ¿No? El módulo, o sea, el valor de la velocidad de subida va a ser igual al módulo de la velocidad de bajada, ¿ya? Para cualquier tramo de la trayectoria. Para cualquier tramo de la trayectoria, el tiempo que demora el móvil en subir, tiempo de subida, va a ser igual a el tiempo que demora en bajar del mismo tramo, ¿ya? Tiempo de subida igual a tiempo de bajada, ¿correcto? Tiempo de subida igual a tiempo de bajada. Muy bien. Cuando el móvil alcanza su altura máxima, ¿no? Cuando ya no puede subir más, como puedes ver, la velocidad en este punto va a ser igual a 0, ¿no? Pero su aceleración es 0 porque cae la pelota, ¿no? Muy bien, las ecuaciones vamos a ver aquí, como hemos visto, comparándolas con el MRV. Es un MRV vertical, ¿no? Acá dice ecuaciones del MRV vertical. La primera que vimos era la distancia. Aquí no es distancia, no es altura, ¿no? La altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más, ¿no es cierto? Pero acá se pone menos, ¿por qué razón? Porque la aceleración de la gravedad es negativa, ¿no? Han visto anteriormente cómo la gravedad es hacia abajo, ¿no? Vectorialmente se considera negativa. Acuérdense que estas son fórmulas vectoriales, ¿ah? Por el tiempo elevado al cuadrado. Aquí lo único que tienes que utilizar es esta nomenclatura. No como en el colegio, ¿no? Más era cuando baja y menos cuando sube. Ahí te vas a olvidar de eso. Solamente aquí vas a tomar un sistema de ejes coordenados, ¿no? X e Y. Ya sabes que para arriba toda cantidad es positiva y para abajo negativa, ¿sí o no? En el sistema de ejes coordenados, ¿no? Para acá es positivo, para acá es negativo. Y en la vertical para arriba positivo y para abajo negativo. Entonces, toda cantidad para arriba, positivo. Si la velocidad la tomamos de aquí hacia arriba, positivo. De aquí hacia abajo, negativo. ¿Ya? Igual que la altura también. 2. Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo, ¿no? La tercera era velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2, aceleración de la gravedad en este caso por la distancia, pero la distancia aquí va a ser la altura. La cuarta, la altura, velocidad inicial más velocidad final, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a ver, esta de acá es la número 2, ¿no? Y esta de aquí es la número 3, ¿no? Bueno, ¿por qué le ha puesto I menos I sub 0? Esto en realidad viene a ser posición final menos posición inicial. En la vertical, esta es la altura. Posición final menos posición inicial. ¿Ya? Muy bien. La ecuación de la posición. A ver, rápidamente. Ecuación de la posición. Vimos que la ecuación de la posición en el eje X, ¿cómo era? En el eje X, ¿no? El eje Y era posición final igual a posición inicial más la distancia. Bueno, en el eje Y ahora, porque el movimiento vertical, vemos el eje Y, ¿no? Entonces sería posición final, posición inicial, la distancia, no, en el eje Y, la altura. Pero la altura tiene esta ecuación, la número 1. Entonces lo colocamos acá, ¿ya? Entonces va a quedar así, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo y más, ¿no? Menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué sería esta ecuación de acá? ¿Ya? Aquí no puedo borrar. Muy bien, esas serían las ecuaciones con que vamos a trabajar.
Y ahora, bueno, se define la presentación, ¿no? Y vamos a ver ahora, vamos a dejar de compartir acá. Uh-huh. Muy bien. Bien, ahora vamos a... vamos a, hay una pregunta ahí, ¿la gráfica siempre estará en el primer cuadrante? No, puede estar también en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Muy bien, eso vamos a ver con los problemas, ¿ya? Bien, muy bien, vamos a ver ahora, vamos a nuevamente compartir pantalla para ver los problemitas, ¿ya? Ya. El Open Board no lo cerré, vamos a cerrarlo, ¿ya? Ya, ya, ahora sí. Vamos a minimizar esto. Entonces vamos a cerrar. Y vamos a ir en lo ya. Muy bien, vamos a abrir los ejercicios de la semana 3. Ya, acá ya está resuelto, ¿no? Entonces, a ver, a ver. Voy a... ya, a ver, lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Había pasado los ejercicios aquí. A ver, veamos. Ya. Bien, acá tenemos el primer problema. Vamos a comenzar, ¿ya? Cualquier cosa, si no me escuchan algo, le dicen a Charito, por favor, ¿ya? Porque acá yo no los veo, ¿no? Pero acá es más conveniente con este programa Open Board porque no se puede escribir bien con el fractal, ¿no? Muy bien, vamos a colocar acá solución, ¿ya? Solución. A ver, la ecuación de la posición en función del tiempo de un ciclista que se mueve rectilíneamente en la dirección del eje X es, ¿no? Esta es la ecuación de la posición, ¿no? Donde X se mide en metros y T en segundos. Dice, determina el desplazamiento del ciclista entre T igual a 1 segundo y T igual a 3 segundos. Bueno, la ecuación de la posición, ¿no? que me están dando dice posición final igual bueno, en este caso 2T cuadrado, que está en función de T, menos 6T. ¿Ya? Entonces decimos acá, ¿no? Para T igual a 1 segundo, para T igual a 1 segundo, tenemos entonces que la posición, ¿no? 1 vamos a ponerle aquí, ¿no? Acá también vamos a ver para T1 igual a 1 segundo. Entonces tenemos acá, simplemente reemplazamos el tiempo en la ecuación. Va a ser 2 por 1 elevado al cuadrado, menos 6 por 1, ¿no? Entonces tenemos que la posición 1, donde está el ciclista, va a ser, evidentemente, 2 por 1 al cuadrado es 1, sería 2, menos 6, ¿cuánto es? Menos 4 metros, ¿está bien?
Muy bien, ahora veamos para T2 igual a cuánto dice 3 segundos, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos en la ecuación ahora el tiempo de 3 segundos, ¿no? Entonces sería posición 2, ¿no? Va a ser igual a 2 por t cuadrado, sería 2 por 3 elevado al cuadrado. Miren qué fácil, ¿no? Ojalá que sirven en el examen, ¿no? T por 3, a ver. 3 segundos, ¿no? Entonces tenemos que la posición 2 va a ser la siguiente, ¿no? A ver, acá sería cuánto. A ver, esto es muy feo ahí, ¿no? A ver, vamos a seguir más bonito. Ahora sí. 3 al cuadrado sería cuánto? 9, ¿no? ¿Está bien? 9 por 2, ¿cuánto es? 18, ¿sí o no? Bueno, acá tenemos 18. Y 6 por 3, 18. O sea, la posición 2 sería ¿cuánto? 0 metros. Muy bien. A ver. Ahora vamos a dibujar el ciclista. Vamos a suponer que acá está el ciclista. A ver, un poquito más acá. Ya. Entonces, acá tenemos el ciclista, lo ponemos rápidamente así nomás, ¿ya? Así, sus dos rueditas, así, ahí está el ciclista, ¿no? Entonces decimos acá, aquí está en el tiempo 1 igual a 1 segundo, ¿no? Tenemos aquí la posición 1 que va a ser igual a menos 4 metros, ¿no? Evidentemente acá va a estar el 0, pues, ¿no? Y acá en el tiempo, ¿no? En el tiempo igual, tiempo 2, que me han dado como dato 3 segundos. La posición 2 va a ser igual a cuánto? Ah, 0 es acá, ¿no? 0 es acá. A ver, a ver, a ver. Entonces vamos a borrar aquí. Ya. Entonces, justamente, como acá dice la posición 2 es 0, entonces tenemos acá justamente 0, ¿no? Este sería el 0. ¿Está bien? Este es el tiempo. Tiempo t sub 2 igual a cuánto? A 3 segundos. ¿Está bien? El desplazamiento, acuérdense que el desplazamiento era ¿qué cosa? El desplazamiento era esto, el desplazamiento es una cantidad vectorial cuyo vector que la representa va del punto inicial del movimiento al punto final. ¿Está bien? Este vector que está acá, ¿no? Viene a ser el vector desplazamiento. Estrictamente hablando de tener su rayita encima, ¿no? Y este vector desplazamiento viene a ser posición final, ¿no? Menos posición inicial. Con su rayita encima, ¿no? Estrictamente hablando, ¿correcto? Pero acá no le ponen la rayita encima, solamente el signo, ¿no? Pero es desplazamiento. A ver. Entonces sería posición final, 0. Menos de la resta y el número x1, ¿cuánto es? Menos 4. Entonces el vector de desplazamiento menos por menos más va a ser más 4 metros. ¿Está bien? Que en realidad deberíamos ponerlo así, ¿no? Más 4 metros. ¿Ya? Si no le ponemos D y no le ponemos signo, es el módulo, o sea, lo que mide el vector de desplazamiento. O sea, de acá para acá lo que mide, ¿no? Lo que mide, bueno, en referencia con el sistema de eje coordenado, 0, y acá menos 4 significa que está para la izquierda. Pero un segmento no puede ser negativo, todo segmento es positivo, ¿no? Esto mide 4 metros, ¿no? Lo que me están pidiendo es esto, el vector de desplazamiento. Y esto viene a ser la magnitud del vector de desplazamiento. Muy bien, veamos el segundo problema.
Bueno, acá dice, vamos a poner acá solución. A ver. Un automóvil parte de reposo y se desplaza rectilíneamente con aceleración constante de magnitud 8 metros por segundo al cuadrado. Si se desplaza con aceleración constante, el movimiento que va a hacer, el movimiento evidentemente va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Halle la magnitud de su velocidad media durante los 5 primeros segundos de su movimiento. Muy bien. En este caso debemos recordar que la velocidad media viene a ser el vector de desplazamiento entre el tiempo respectivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que dice el problema, ¿no? Hacemos nuestro grafiquito. ¿Está bien? Aquí tenemos el automóvil. Ese automóvil se va a desplazar de aquí para acá, ¿no? Dice, un automóvil parte del reposo, comienza a moverse, inicia su movimiento, su velocidad inicial va a ser igual a 0, ¿no? Se desplaza con una aceleración, ¿no? De 8 metros por segundo al cuadrado. Estamos suponiendo que está yendo para la derecha, acá también para la derecha, ¿no? Dice, durante los 5 primeros segundos de su movimiento, o sea, de aquí para acá, en una curvita, vamos a poner el tiempo, 5 segundos, y vamos a calcular, ¿no? ¿Qué distancia ha recorrido? ¿Está bien? Que viene a ser el recorrido, ¿ya? O el módulo del vector desplazamiento. Acuérdense que el vector desplazamiento es el vector, ¿no? Que va de dónde? De el punto inicial del movimiento al punto final. ¿Está bien? Este es el vector desplazamiento, ¿correcto? Muy bien. Bien. Y esto es lo que mide el vector de desplazamiento, ¿no? Su magnitud. A ver, entonces, tengo velocidad inicial, tengo aceleración, 2 datos, tiempo, 3 datos, quiero la distancia, ¿no? O el desplazamiento. ¿Qué es lo que no tengo? No tengo la velocidad final. Entonces, vamos a la memoria, porque se supone que ya he aprendido las 4 fórmulas que les he dado, ¿no? Para aprender las fórmulas, simplemente repite las fórmulas 3 o 4 veces escribiendo y la vas a aprender, ¿no? Si no sabes la fórmula, pues no sabes nada, ¿no? Correcto. Entonces, lo principal acá es aprenderse de memoria la formulita, ¿no? ¿Cómo la aprendes? Ya te vuelvo a repetir, escribiéndolo 3 o 4 veces en un papel en blanco, ¿ya? Entonces tenemos acá, a ver, la distancia, velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Acuérdate que esta es una fórmula vectorial, ¿no? En realidad, aquí te va a dar el desplazamiento. En el colegio aprendíamos que era D, ¿no? A ver, vamos a ver. La velocidad inicial va a ser igual a 0. Este término se va, me va a quedar entonces un medio de la aceleración que es 8 por el tiempo que viene a ser 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, 8 entre 2, ¿cuánto es? 4. ¿No? 4, 5 al cuadrado, 25, y esto va a ser igual a 100. Entonces, más 100, ¿sí o no? Más 100 metros viene a ser que el vector de desplazamiento, ¿no? Correcto, que estrictamente hablando se debe poner así, ¿no? Pero acá le ponen solamente el signo, nada más, ¿no? Si me ponen D nada más, ¿no? O sea, D que viene a ser lo que mide el vector de desplazamiento va a ser 100 metros, sin signo, ¿no? Sin signo. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es la velocidad media, ¿no? O dice acá la magnitud de la velocidad media. A ver, vamos a calcular la velocidad media primero. La velocidad media viene a ser el vector de desplazamiento, que va a ser más 100 metros, ¿está bien? El tiempo respectivo es 5 segundos. Entonces tenemos que la velocidad media va a ser igual acá más, ¿no? Más 20 metros por segundo. Esta es la velocidad media. Su magnitud, su valor, sin signo simplemente, ¿no? 20 metros por segundo. ¿Ya?
Esa sería la respuesta. ¿Qué sería la respuesta A? ¿No? No le han puesto signo porque es el valor de la velocidad media, ¿no? Acá tampoco, acá no le ponen la raíz encima, sino le ponen el signo más, como les digo, ¿no? Bien, veamos el siguiente problema. Bien, vamos a colocar acá solución, a ver. Bueno, en este caso dice la figura muestra la gráfica posición versus el tiempo, ¿no? Para un automóvil que tiene MRV. En la dirección del eje X, ¿cuál es su velocidad inicial y su aceleración? Muy bien. Entonces, como puede ver, esta es la posición, ¿sí o no? Entonces vamos a utilizar la ecuación de la posición. A ver, la ecuación de la posición, como dice, posición final en el MRV, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿ya? Acá tenemos dos posiciones, a ver, una posición, vamos a poner acá x1, ¿no? x1 igual a 6 metros, acá está en metros la posición, cuando el tiempo t1, ¿cuánto vale? 2 segundos, ¿no? Entonces decimos, este sería la posición 1 y este voy a poner la posición 2. La posición 2 es 24 metros, cuando el tiempo t2 le vamos a poner acá, ¿no? Es 4 segundos. Entonces, según eso, decimos acá, a ver, para, ¿no? Para T1 igual a ¿cuánto dice T1? 2 segundos, ¿no? Para T1 igual a 2 segundos, entonces tenemos que la posición 1 va a ser igual, a ver, ¿qué otro dato saco de aquí? De aquí voy a sacar el siguiente dato, ¿no? Acuérdense, que como esta es la posición y la gráfica está partiendo de acá de 0, entonces acá tenemos de que la posición inicial va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Eso saco de aquí, ¿no? Correcto, acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, ¿está bien? Entonces, según analizando la gráfica, la posición inicial es igual a 0. Bueno, entonces decimos acá, a ver, posición inicial sería 0, ¿no? La velocidad inicial, v sub 0, ¿no? El tiempo 2 segundos, más un medio de la aceleración, ¿no? Por el tiempo que viene a ser 2 al cuadrado. Entonces, vamos a tener, a ver, la posición 1, pero la posición 1 lo tengo como dato acá, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 6 metros. Acá sería 2 veces la velocidad inicial, más 2 al cuadrado 4, entre 2 sería 2, 2a, ¿no? Ahora aquí, como puedes apreciar, puedo sacar mitad, 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 ¿no? ¿Está bien? Entonces, mitad de 6 me va a quedar 3, acá b sub 0, más a. Bueno, a esta ecuación le llamo ecuación número 1. ¿Ya? Ahora vamos a ver para los siguientes datos. Para T2 igual a 4 segundos. La ecuación de la posición sería posición 2, ¿no? Va a ser igual a la posición inicial, que es ¿cuánto? 0. Más la velocidad inicial, que no lo conozco, el tiempo es igual a 4, ¿no? Más un medio de la aceleración, que tampoco no sé cuánto es lo que me piden calcular, por el tiempo que sería 4 al cuadrado. La posición 2, acá me dice que es ¿cuánto? 24 metros. 4 veces la velocidad inicial. 4 al cuadrado 16, entre 2 sería 8, 8a, ¿no? Este es masa. Ya.
Entonces ahora voy a sacar cuarta, ¿sí o no? Cuarta 1, cuarta acá sería 6 y cuarta sería 2. Entonces va a quedar 6 igual a B sub 0. Y cuarta acá sería 2. Entonces acá tenemos la segunda ecuación. La primera ecuación, acá tengo B sub 0 positivo. Acá también tengo B sub 0 positivo. Entonces, decimos a la primera ecuación lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces va a quedar así, ¿no? Menos 1 por 3 va a quedar menos 3. Menos 1 por B sub 0, menos B sub 0. Menos 1 por A, menos A. Y voy a sumar ahí miembro a miembro, ¿no? Sistema de ecuaciones simultáneas, ¿no? Entonces vemos acá claramente que más B sub 0 con menos B sub 0 se cancela. 6 menos 3 es 3. A ver, vamos a ver un poquito más. 6 menos 3, ¿cuánto es? 3. 2A menos A sería A. Entonces tenemos que la aceleración, ¿no? Como pide la aceleración, acá va a ser, salió positivo, allá, más 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora ya tengo que la aceleración, ¿no? Va a ser igual a más 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? En la ecuación, digamos, número 1, ¿ya? En la ecuación número 1. A ver, en la ecuación número 1 tenemos 3, ¿no? Igual a B sub 0 más A. Pero la aceleración es igual a 3. Entonces, evidentemente, ¿no? La velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería más 3 metros por segundo al cuadrado y 0, ¿no? La respuesta sería la C. Muy bien. Veamos la siguiente. Ya hicieron su captura de pantalla o copiaron, no sé. Ya. Muy bien. Dice acá, una camioneta se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X según la gráfica velocidad versus el tiempo, mostrado en la figura, ¿no? Determine, dice, su velocidad en el instante t igual a 5 segundos. A ver, veamos. Vamos a poner aquí solución. A ver. Según la figurita, si miro bien la figura, esta es la velocidad en metros por segundo. Cuando la gráfica es así, estás viendo que para este punto de acá, bueno, la velocidad bajó a 15, ¿no? Aquí para este punto de acá, la velocidad bajó a 10. Es decir, acá, ¿cómo es el movimiento? Cuando la gráfica es así, como va disminuyendo de velocidad, entonces en este caso el movimiento va a ser desacelerado, ¿no? Movimiento desacelerado. Evidentemente el móvil, su velocidad es positiva, o sea, está avanzando hacia la derecha, pero está disminuyendo de velocidad, ¿no? Aquí lo que veo en la gráfica, como parte de este punto, entonces esto viene a ser la velocidad inicial. 20 metros por segundo, ¿no? Entonces los datos digo, tengo la velocidad inicial igual a cuánto, más 20 metros por segundo. ¿Qué otro dato saco de acá? Acuérdense que la tangente de este ángulo que me daba, la tangente de alfa me daba la menos aceleración, porque es movimiento desacelerado justamente, ¿no? Y la tangente de alfa es cateto opuesto, que sería de 0 a 20, 20, entre cateto adyacente de 0 a 10, 10. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser menos, ¿no? Pasando el menos para acá, 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, el otro dato que tengo aquí de la gráfica, la aceleración va a ser menos 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más puedo decir acá? A ver, ¿qué otro dato puedo sacar acá? A ver, bueno, aquí la gráfica me está diciendo que después de 10 segundos, la velocidad, ¿cuánto va a ser? 0, ¿sí o no? O sea, tenemos que la velocidad final va a ser igual a 0, ¿no?
Bueno, B sub F o B nada más. Aquí en la prueba se utiliza B nomás. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a 0. ¿Ya? Bueno, en este caso, son los datos que estoy sacando de acá. Pero me dice, determina su velocidad en el instante t igual a 5. O sea, cuando t vale 5. Cuando t vale 5 segundos, ¿no? O sea, aquí. Bueno, cuando t vale 5, tenemos que para t igual a 5, ¿no? Acá vamos a tener, ¿no? La velocidad. Bueno, aquí parece que sale 10. A ver, vamos a ver, ¿ya? Para t igual a 5, ¿no? Entonces, si gustan, aquí le ponemos así. Bueno, así más o menos. Ya. A ver. Entonces decimos, ¿no? Queremos, en este caso, bueno, voy a borrar. Esta es la velocidad final para todo el movimiento, ¿no? Pero no me piden la velocidad acá, sino la velocidad aquí, ¿no? Que todavía no sé si es 10, ¿no? Todavía no sé si es 10, eso me tiene que salir en las ecuaciones, ¿no? O sea, lo que me están pidiendo es esta velocidad cuando t vale 5, ¿no? Cuando t vale 5, ¿no? Este es analizando todo el movimiento, pues, ¿no? Entonces mejor lo vamos a borrar para no interferir acá. Me están pidiendo esta de acá, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuánto es la velocidad para t, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad final? Cuando el tiempo es solamente 5 segundos. Bueno, aquí en los datos tengo velocidad inicial, tengo aceleración, 2 datos, tiempo, 3 datos. Quiero la velocidad final y lo que no tengo acá es la distancia, ¿no? Entonces, acuérdense que la formulita que no tiene distancia, ¿cuál era? Velocidad final igual a velocidad inicial menos, perdón, más aceleración por el tiempo, ¿no? La velocidad final es lo que quiero calcular, ¿no? La inicial es 20, más la aceleración es menos 2, fíjate que aquí le pongo sino menos, y el tiempo, ¿cuánto es? 5 segundos, ¿no? Entonces tenemos aquí 20, 2 por 5, 10, más por menos, menos. Entonces la velocidad final, ¿cuánto va a ser? 10 metros por segundo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, más 10 metros por segundo. Sería positivo. Velocidad es más 10, ¿no? Su módulo es 10 también. Vean. Muy bien. Ahora, si quieres hacer el problema mucho más rápido, sería así. Escucha. Esto, a ver. Vamos a poner aquí. A ver. Muy bien. Como de 0 a 10, ¿no? Y este 5, acá de 0 a 10 el tiempo, y acá me piden para t igual a 5, entonces me doy cuenta de que este segmento de acá con este segmento de acá son iguales. Y como esta recta es paralelo en este triángulo paralelo a este lado, ¿no? Correcto, entonces, y este es punto medio, entonces va a caer acá también en el punto medio. ¿Sí? Aplicando un poquito de geometría, ¿no? Teorema de los puntos medios o de la base media. Ahora, este punto de acá es punto medio de este triángulo. Ahora el triángulo lo vamos a ver paradito, ¿no? Esta es la base, ¿no? Este segmento es paralelo a la base. Entonces también aquí va a caer en el punto medio. Como todo esto es 10, el punto medio es 10. Entonces la velocidad final es 10 metros por segundo, que hacemos el problema mucho más rápido, ¿no? Pero ese sería el segundo método, ¿no? Pero lo he hecho analíticamente para que vean cómo sale, ¿eh? Para que analicen la gráfica, ¿está bien? Muy bien. Bueno, acá tenemos el problema número 5. Dice una pelota lanzada verticalmente hacia arriba. Ahí está, lanzada verticalmente hacia arriba. Retorna al punto de partida en 6 segundos. Ahí está, sube, 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 baja, baja, baja. Y pasaron 6 segundos. ¿Con qué rapidez fue lanzada? Fíjate, acá me piden la rapidez, ¿eh? No la velocidad, sino la rapidez, que viene a ser el valor de la velocidad. Muy bien. Vimos en la teoría, ¿no? De que para cualquier tramo de la trayectoria, ¿no? Voy a tomar este tramo. Vamos a poner línea verde este tramo, a ver, de acá para acá. Para ese tramo tenemos que
el tiempo que se demora en móvil en subir, ¿no? Es igual al tiempo que se demora en bajar, ¿sí o no? ¿Sí? En el mismo tramo, ¿no? Entonces, en un dato de problema, tenemos de que t más t es igual a ¿cuánto? A 6. Entonces, evidentemente, el tiempo, ¿cuánto vale? 3 segundos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí se está lanzando con esta velocidad inicial. A ver, me está preguntando con qué rapidez fue lanzada, ¿no? Ya sé que el tiempo es 3, ¿no? Entonces, voy a analizar de aquí para acá. A ver. El punto de lanzamiento que sea el punto A, ¿no? Llega acá, este sería el punto B, y acá tenemos el punto C, ¿no? Puedo analizar la trayectoria de subida o la trayectoria de bajada, ¿no? Voy a analizar la trayectoria de bajada. ¿Por qué razón? Porque en este caso también utilizamos lo siguiente, ¿no? Para cualquier tramo de la trayectoria, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces analizo acá de B a C, la trayectoria de bajada, ¿ya? De B a C. Entonces decimos acá, a ver, de B a C, esto sería la velocidad inicial. Y lo que quiero calcular es la velocidad final. El tiempo ya lo tengo, lo que no tengo es la altura. La fórmula que no tiene la altura, ¿cuál era? Velocidad final igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Negativo, porque es este movimiento vertical, ¿no? La gravedad siempre es negativa, ¿no? Acuérdate que esta fórmula es vectorial. Muy bien. Entonces aquí tenemos que tomar un punto de referencia, ¿no? A ver, veamos. El punto de referencia lo voy a tomar acá. Ahí, ¿no? Entonces toda velocidad para arriba va a ser positiva y para abajo va a ser negativa, ¿no? ¿Está bien? Acuérdate que esto es vectorial, ¿eh? Entonces tenemos lo siguiente. A ver, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que sería 0, ¿está bien? Menos la gravedad, que es 10, y el tiempo, que es ¿cuánto? 3 segundos, ¿no? Entonces la velocidad final va a ser menos 30 metros por segundo. Claro, por como hemos tomado, ¿no? Hemos tomado aquí el sistema de referencia. Para arriba es positivo, ¿no? Para arriba es positivo y para abajo es negativo, ¿no? Como la velocidad está para abajo, como puedes ver, la velocidad, ¿no? Va a ser 0, ¿sí o no? Estas velocidades, ¿no? Tienen el mismo valor, por eso acá le he puesto B sub 0, acá también le he puesto B sub 0, ¿sí o no? Este en realidad, ¿no? Viene a ser igual a su valor, ¿no? Su valor, vamos a ponerle acá, a ver, su valor va a ser ¿cuánto? O sea, B va a ser igual a 30 metros por segundo, su rapidez, ¿no? Este es vectorialmente, ¿no? Bueno, debería tener su rayita encima. Sin signo viene a ser el módulo, pero esto es igual a que, ¿no? Para el mismo tramo de la trayectoria, ¿no? La rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Entonces sería la respuesta 30 metros por segundo, ¿no? La respuesta sería la A. Bien. Bueno, acá dice lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a leer bien el problema, ¿ya? Se suelta un objeto desde una altura h de la torre de Pisa. Un observador pone en marcha su cronómetro cuando el objeto ha recorrido cierta distancia. Ya. Entonces vamos a hacer así, ¿eh? A ver. Vamos a suponer que esta es que el móvil cae de esta cierta altura, que es de la torre de Pisa, ¿no? Ahí está. Aquí vamos a colocar una altura h. Aquí colocamos el objeto que está cayendo, ¿no? Ahí está. Se suelta, dice. Entonces se suelta, se abandona, ¿no? Se deja caer. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. Cuando ha recorrido, dice, ¿no? Cierta distancia, ¿no? Cuando ha recorrido cierta distancia, digamos acá, ¿no?
cuando está por acá, digamos, ¿está bien? Cayendo, pues, ¿no? Cayendo. Un observador pone en marcha su cronómetro cuando el objeto ha recorrido cierta distancia, ¿no? Entonces, una distancia de aquí para acá, ¿ya? Aquí he recorrido una distancia de, digamos, de aquí para acá, ¿no? Y acá enciende su cronómetro y lo apaga en el instante que llega al suelo. ¿Sí? Llega acá al suelo, ¿no? Ahí lo va a apagar. Entonces dice, el tiempo medido por el observador, ¿no? A partir de acá, es la mitad del tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Entonces, de aquí para acá, ¿no? Va a haber un tiempo tal como t. Acá prendió su cronómetro y el tiempo que midió la persona, ¿no? Va a ser la mitad de este tiempo, dice, ¿no? O sea, va a ser t medios. Evidentemente, de acá para acá será el otro t medios, ¿no? Acuérdate de que t medios más t medios es igual a t. ¿Está bien? Determina el porcentaje de la altura h que recorrió el objeto antes que el observador encienda su cronómetro. Allá. Esta altura que descendió, ¿no? Esta distancia, dice ahí que descendió, en realidad es una altura que ha descendido, ¿no? Entonces vamos a colocarlo así mejor, ¿verdad? H, ¿está bien? H minúscula. Entonces, lo que me está pidiendo el problema es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. De acá para acá tenemos, ¿no? La altura de donde descendió. Y de acá para acá tenemos esta altura, ¿no? Que ha descendido justo en el momento que prende, enciende pues el cronómetro, ¿no? Acá, ¿ya? A ver. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, a ver, punto A, vamos a poner aquí. Acá el punto B y acá el punto C. Entonces comenzamos a analizar el problema. A ver, decimos, de A a B primero. A ver, de A a B. A ver, tengo velocidad inicial, tengo tiempo, tengo altura, ¿no? No tengo velocidad final y la fórmula que no tiene velocidad final es la primera, ¿te acuerdas? Menos un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Bueno, ahora como estas fórmulas son vectoriales, necesitas un sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia lo vas a tomar acá. Ya sabes que para arriba es positivo y para abajo es negativo, ¿no? Toda cantidad para abajo, pues, como el sistema es coordenado, ¿no? Positivo para abajo negativo. Olvídate de lo que has aprendido en el colegio. Simplemente para arriba positivo y para abajo negativo. ¿Está bien? Entonces la altura, como está para abajo, lo considero negativo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, me tiene que salir negativo en la ecuación. La velocidad inicial es 0. Entonces va a quedar menos un medio, la gravedad vale 10, por el tiempo que viene a ser t medios elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que la altura va a ser 10 entre 2 sería menos 5. La potencia afecta al numerador y afecta al denominador, 2 al cuadrado 4. Ahí está, ese sería h. Fíjate, negativo, pues claro, porque está para abajo. Ahora, voy a analizar de A a C. A ver, de A a C tengo lo mismo, ¿no? Tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial, la altura, lo que no tengo es la velocidad final, entonces la misma formulita, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces la altura en este caso va a ser ¿cuánto? H mayúscula, ¿no? La velocidad inicial 0, va a quedar menos un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo elevado al cuadrado. No, está feo ahí. Por 10, ¿no? Por el tiempo elevado al cuadrado.
Entonces aquí va a quedar ¿cuánto? Menos 5t elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces decimos, como están pidiendo esta h, ¿qué porcentaje de esta h mayúscula es? ¿No? Porque dice, determina el porcentaje de la altura h mayúscula, ¿no? Que recorrió el objeto antes que el observador encienda su cronómetro. O sea, esta h minúscula, en otras palabras, me dice qué porcentaje de la h mayúscula es. Entonces, la h mayúscula que representa, ¿no? El 100%. La h minúscula, ¿qué porcentaje va a representar, ¿no? Una sencilla regla de 3, ¿no? La h mayúscula, ¿cuánto es? Menos 5t cuadrado, ¿no? Menos 5t cuadrado representa entonces el 100%. H minúscula, menos 5t cuadrado sobre 4, ¿qué porcentaje será, no? Entonces, esto se multiplica, ¿no? Sería menos 5t cuadrado sobre 4 por el 100% entre menos 5t cuadrado, ¿no? Acá le pongo denominador 1 y ya saben, multiplico extremos y medios, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente, a ver. Bueno, los signos se van a ir, ¿no? Menos entre menos más, ¿está bien? Entonces aquí va a ser 5t cuadrado por 100, por 100%, 5t cuadrado por 4, 4 por 5t cuadrado. Entonces, con gran alegría vemos que 5t cuadrado con 5t cuadrado se van, y 100 entre 4, ¿cuánto viene a ser? 25, ¿no? Entonces, x va a ser el 25%. ¿Está bien? O sea, menos 5t cuadrado sobre 4, que viene a ser h, representa el 25% de h mayúscula. La respuesta sería la C, pues, ¿no? La C. Muy bien. Un segundito. Vayan viéndolo ahí, vayan copiando rapidito. Un segundo nomás, ¿eh? Muy bien, veamos el siguiente. Ya. Bien, acá dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, ¿no? Con una rapidez, acá está, v sub 0 de 5 metros por segundo. Desde una altura de 10 metros, de acá para acá de 10 metros, mira, ahí está la personita, con respecto a la Tierra. Determina el tiempo que tarda la pelota en llegar a la Tierra. A ver. En este caso, ¿no? Vamos a colocar aquí nuestro sistema de referencia. Vamos a poner acá solución primero. Nuestro sistema de referencia lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Este punto va a ser mi sistema de referencia. Para arriba ya sea es positivo y para abajo negativo, ¿no? Entonces, aquí tenemos como dato la rapidez inicial, ¿no? O la, ¿no? 5 metros por segundo, yo voy a poner, ¿no? Entonces la velocidad inicial, como está para arriba, sería positivo, más 5 metros, ¿está bien? Ahora, esta es la altura, ¿sí o no? O I, ¿no? La altura, en la vertical, pues, ¿no? ¿Cuánto es? 10 metros. ¿Ok? Entonces, en este caso me están pidiendo, dice, determina el tiempo que tarda el proyectil en llegar a la Tierra, ¿no? O sea, lo que vamos a calcular sería todo este tiempo de acá.
Sobre todo este tiempo de aquí sube y baja hasta aquí, ¿no? Este tiempo de acá me están pidiendo T, ¿ya? Muy bien, entonces, como con respecto a tierra, ojo, cuando el móvil parte de aquí, tenemos que su posición inicial, ¿cuánto va a ser? 0 metros, ¿sí o no? 0 metros, porque está partiendo de acá, pues, ¿no? ¿No? Entonces, como acá estoy tomando el sistema de eje coordenado, la posición inicial 0. Y como al final cayó aquí, entonces esto viene a ser la posición final. La posición final va a ser 10 metros. Y me están pidiendo calcular ese tiempo, ¿no? Entonces utilizamos acá la ecuación de la posición. Posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acuérdate que esto es una fórmula vectorial, por eso estamos poniendo, ¿no? Para arriba positivo, para abajo negativo, ¿ya? Solamente así, ya olvídate, ¿no? Cuando el móvil sube es negativo, cuando baja es positivo. No, simplemente, ¿no? Del sistema de referencia que pongas, para arriba toda cantidad positiva, para abajo negativa. Por eso, esto va a ser negativo, ¿sí o no? La posición final va a ser negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está para abajo, pues. Del sistema coordenado, ¿no? Del punto de referencia está para abajo, entonces sería negativo. Entonces tenemos que la posición final, ¿cuánto va a ser? Menos 10. La posición inicial 0, la velocidad inicial es 5 por t, un medio de la aceleración de la gravedad que vale 10 por t al cuadrado. A ver, entonces va a quedar aquí menos 10, 5t cuadrado, menos 5t cuadrado, ¿no? ¿Qué saco? Evidentemente saco quinta, ¿no? Quinta. Quinta acá va a quedar menos 2, aquí va a quedar t cuadrado, y aquí perdón, este es t nomás. Entonces aquí va a quedar quinta, una t y quinta t cuadrado. Esto va a pasar al otro lado, ordenando la ecuación de segundo grado. T va a ser con menos t, y acá tenemos menos 2, ¿no? Ya con ese es para simple, pues, ¿no? T por t, y acá sería 2 por 1, ¿sí o no? Aquí menos, para que aquí me dé menos, ¿no? T por 1 es una t, t por menos 2t, menos 2t más una t, menos t. Reproduce el término central, entonces esto va a ser t menos 2 igual a 0. T menos 2 igual a 0. ¿Dónde t cuánto vale? 2 segundos. T más 1 igual a 0. Entonces t igual, ¿cuánto? Menos un segundo. Pero como el tiempo no puede ser negativo, esta sería la respuesta. ¿Correcto? Como pueden ver, sale con una sola ecuación. Escalarmente tendría que hallar primero el tiempo de este punto a este punto, tiempo de subida igual a tiempo de bajada, y después de aquí hasta acá, ¿no? Y acá con una sola ecuación, en la parte vectorial es mucho más sencillo. Solo que vuelvo a repetir, tienes que utilizar lo siguiente, ¿no? En el sistema, en el punto de referencia que pongas, para arriba toda cantidad, toda velocidad para arriba va a ser positiva, la altura para arriba positivo, y toda cantidad para abajo negativo, cantidades vectoriales, ¿no? La velocidad para abajo negativo y la altura para abajo negativo del punto de referencia que tomes. El tiempo es una cantidad escalar, o sea, no tiene signo, ¿no? Acuérdate, cantidad escalar. Solamente aquí tomamos la velocidad y la altura como, ¿no? Como cantidades vectoriales. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? Veamos ahora el número 8. Ya. Muy bien. A ver, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba desde la posición I sub 0, dice, ¿no? Acá, ¿no? I sub 0 igual a 0. Aquí, ¿ya?
En el instante t sub 0 igual a 0. Bueno, acá el tiempo, ¿no? Si la ecuación de su velocidad en función del tiempo es, a ver, veamos, ¿no? Vamos a poner solución primero. A ver, ponemos esta solución. A ver, veamos ahora, ¿no? Ah, ya, la ecuación de la posición me dice, ¿no? Perdón, la ecuación de su velocidad. A ver, velocidad, que era sin ningún índice, velocidad final, ¿no? Velocidad final dice que es igual a 30 menos 10t. Entonces, acuérdense que la ecuación era velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo, fíjate, ¿no? Comparando entonces, esta va a ser, ¿qué cosa? La velocidad inicial. Fíjate, a partir de este punto para arriba sería positivo, pues, ¿no? Entonces tenemos acá que la velocidad inicial va a ser más 30 metros por segundo. Lo que me está pidiendo el problema es el tiempo que tarda el proyectil en retornar al punto de partida y la altura máxima que alcanza respecto al punto de lanzamiento, ¿no? ¿Entendido? Entonces, a ver, digo, eh, para resolver este tipo de problema necesito solamente dos datos, ¿no? Entonces, vamos a calcular el tiempo. A ver, el tiempo que se demora en ir, en subir y bajar, ¿sí o no? Todo este tiempo, ¿está bien? ¿Ya? Igualito que había otro problema, ¿no? Todo este tiempo acá, vamos a poner así, ¿no? El tiempo que demora el móvil en subir y en bajar. Todo este tiempo de frente lo vamos a calcular, ¿no? Ahora sabemos de que aquí esto viene a ser, ¿no? La velocidad final, ¿no? Está como, ¿no? Si analizo de aquí hasta acá, esto viene a ser la velocidad final. ¿Por qué le han puesto V sub 0 acá? Porque la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. O sea, en valor van a ser iguales, pero con signo cambiado, ¿no? Si la rapidez inicial me salió 30 metros por segundo, acá va a ser menos 30 metros por segundo la velocidad que tenga en este punto, ¿sí o no? Y esta es la velocidad final. O sea, aquí tengo que la velocidad final va a ser menos 30 metros por segundo. ¿Está claro? El mismo valor, ¿no? Aquí se lanzó con 30 metros por segundo, ¿está bien? Positivo. Acá va a ser menos 30 metros por segundo. El mismo valor, 30-30, sin signo, ¿no? Como está para abajo, negativo. Y quiero calcular el tiempo, ¿no? No tengo la altura. Entonces, la misma ecuación que me han dado acá, ¿no? A ver, velocidad final, velocidad inicial, menos gravedad por el tiempo. Acuérdate que el punto del sistema de referencia que estás tomando acá sería este de aquí, ¿ya? Vamos a poner este punto de acá. Aquí este. Aquí tenemos la abscisa y acá tenemos la ordenada, ¿no? Este sería el punto de referencia. Por eso es lo que, ¿no? A partir de acá, la velocidad para arriba es positivo, ¿no? Y esta es negativo porque está para abajo, ¿no? Entonces, tenemos en este caso que la velocidad final, ¿cuánto es? Menos 30. A ver. Menos 30, ¿no? La velocidad inicial, 30. La gravedad, 10. El tiempo es lo que quiero calcular. Está con menos, pasa acá con más. 30 más 30. ¿Cuánto es 30 más 30? 60, pues, ¿no? Entonces el tiempo, ¿cuánto va a ser? 6 segundos. ¿No? 6 segundos. ¿Correcto? Todo este tiempo, o sea, 3 segundos para subir y 3 segundos para bajar, ¿no? Muy bien. Ahora me dice la altura máxima que alcanza, ¿no? A ver, vamos a poner la altura máxima que alcanza, ¿ya?
A ver, para calcular la altura máxima solamente voy a analizar de este punto A, digamos, a este punto B, ¿ya? Vamos a calcular entonces la altura máxima que alcanza, ¿no? Voy a analizar del punto A al punto B, ¿ya? La trayectoria de subida, por supuesto, ¿no? ¿Con cuánto se lanzó? Se lanzó con una velocidad inicial de más 30 metros por segundo. De A a B tenemos que la velocidad final, ¿cuánto viene a ser? 0. Según eso voy a calcular esa altura, que viene a ser justamente la altura máxima, ¿no? Como en este caso no tenemos el tiempo, entonces la fórmula que no tiene el tiempo, ¿cuál es? La tercera, ¿no? Velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2, ¿no? Bueno, menos, perdón, ahí es menos 2, porque la gravedad es negativa, ¿no? Por la altura. ¿Está bien? Entonces la velocidad final, ¿cuánto es? 0, ¿no? 0 al cuadrado, 0. Velocidad inicial, 30. Positivo, ¿no? Vamos a dejarlo así mejor, ¿ya? A ver, perdón, ya. Velocidad inicial al cuadrado, a ver, con azul está, ¿no? Herramientas, ya. Velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por la altura máxima, ¿no? Eso está con menos, pasa al otro lado con más, a ver, 2G por la altura máxima, a ver, vamos a echar más bonito, ahí está, igual a velocidad inicial al cuadrado. Entonces la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad, ¿no? Esa sería la formulita, ¿no? Entonces la altura máxima va a ser igual. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 30, ¿no? Positivo, ¿no? Al cuadrado. 2 veces la gravedad, que vale 10, ¿no? Entonces esto sería 900 entre 20, ¿no? ¿Cuándo sería? 45. Bueno, más 45 metros, ¿no? Bien, entonces la respuesta sería 6 segundos y 45 metros. Respuesta la A. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? Bien, vamos a buscar, a ver, lo que de la clase pasada nos faltó. A ver, ya, ya, nos faltó este problema, ¿no? Vamos a borrar acá, ¿ya? Bueno, lo hubiese dejado ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a colocar aquí, nos dice un bus y un auto están ubicados en la misma posición en el instante t igual a 0. A ver, este de la clase pasada que no nos quedó tiempo, ¿no? Entonces, un bus y un auto, dice, ¿sí? Lo dibujamos acá el bus, a ver. Y aquí el autito, ¿ya? Estas sus rueditas. Es un dibujo lo más sencillo que sea posible, pues, ¿no? Ya. Dice, en la misma posición el tiempo igual a 0, a una distancia desde un poste. Entonces acá dibujamos un poste, ¿ah? De ahí está el poste de luz, ¿no?
Ya está. Muy bien. Entonces, un poquito más grande. Ya, más o menos. Ya. Dice, ¿no? Y se desplaza en carriles paralelos. Bueno, de acá para acá hay una distancia de, ¿no? Vamos a colocar mejor la distancia de una vez, a ver. Acá hay una distancia de... hasta acá, ¿no? Ahí está. Ya. Ahora dice, con rapidez constante V1 de 2, ¿no? O sea, V1 va a ser del bus y V2 va a ser del auto, ¿no? ¿Correcto? Luego de 5 segundos equidistan 20 metros del poste. X significa igual, ¿no? X significa igual, igual distancia, ¿sí? Entonces aquí va a haber una distancia, de aquí para acá, de 20 metros, y aquí también 20 metros, ¿no? Como B2, ¿no? Como por dato de problema me dicen de que B2 es mayor que B1, entonces evidentemente el auto va a ir de este punto a este punto, pues, ¿no? De acá para acá, va a ser más rápido, ¿no? ¿En qué tiempo? En un tiempo de 5 segundos. En esos 5 segundos el bus va a llegar acá nada más, ¿está bien? Porque es más lento, ¿no? Ya está. Entonces dice, determina la velocidad relativa del auto respecto del bus. O sea, lo que me están pidiendo es la velocidad relativa de 2 con respecto a 1, que viene a ser, como vimos en la clase pasada, solamente la resta de las velocidades, ¿no? Entonces vamos a calcular acá la velocidad de 2, de 1, digamos, ¿ya? La velocidad de 1. A ver, acuérdate que la velocidad viene a ser, ¿qué cosa? Distancia sobre tiempo, MRU, ¿no? La clase pasada es MRU, ¿no? Ya. Tenemos entonces la velocidad del bus, que sería 1, va a ser igual a la distancia que recorre 1. ¿De dónde a dónde? De aquí para acá, pues. Que va a ser D menos 20, ¿sí o no? D menos 20. D menos 20 entre el tiempo que es igual a ¿cuánto? 5 segundos. Ahora calculamos la rapidez de 2. Distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces, la rapidez de 2, ¿no? En este caso, va a ser igual. La distancia que recorre 2 va a ser de aquí hasta acá. O sea, va a ser D más 20. ¿En qué tiempo? En esos mismos 5 segundos. Entonces lo que me están pidiendo es la velocidad relativa de 2 con respecto a 1. Viene a ser la velocidad de 2 menos la velocidad de 1, ¿no? La velocidad relativa de 2 con respecto a 1 va a ser igual. Velocidad de 2, acá está, ¿ya? D menos 20 sobre 5. Menos la de 1, perdón, de 2 va a ser D más 20, disculpe. D más 20 sobre 5. De 1 va a ser D menos 20 sobre 5, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Resta de quebrados homogéneos, ponemos el mismo denominador y solamente sumamos los numeradores, ¿no? Acá, evidentemente, tengo que ponerle paréntesis, ¿no? Porque este es un numerador compuesto, ¿no? Bueno, cambiando de signo, aquí tenemos D más 20 menos D más 20.
Entonces, D positivo con D negativo se van, 20 más 20, 40. Aquí vamos a tener 40 entre 5, ¿cuánto es? 8, ¿no? La velocidad relativa de 2 con respecto a 1, ¿no? 40 entre 5, 8 va a ser más 8 metros por segundo. ¿Ya? Con esa velocidad, ¿no? ¿Bien? Bien. Ahí tenemos entonces la respuesta del problemita número 6, ¿será, no? Sería en este caso la D. Veamos el problema número 7 rápidamente. ¿Ah? Ya. Ya. Bien, ese problema, como pueden apreciar, era de la clase pasada. Creo que ahí habían puesto un problema con t cuadrado, ¿no? Acá, la ecuación de la posición era t cuadrado, que viene a ser de esto, de las t cuadrado, pues es mrv, como hemos visto, ¿no? Como en este capítulo anterior era mru, pero eso lo cambiaron. Este es el problema de cambiar. Es lo mismo, solamente vas a cambiar el tiempo nada más, como hemos visto en un problema que hemos visto en esta clase, ¿no? Entonces vamos a borrar acá rápidamente. Pero voy a dejar ahí, voy a dejar aquí borrarlo más chiquito, ¿ya? A ver, voy a dejar ahí el dibujito. Ahí está. Ahí lo borro. Entonces, ya, ahí más o menos, ¿ya? Bueno, pues ya hace tiempo ya. A ver, veamos. Bueno, acá dice lo siguiente, ¿no? Dice, un ciclista se desplaza a lo largo del eje X según la ecuación. Esta es la ecuación, 5 más 4t, donde X se mide en metros y t en segundos. ¿Cuál es su desplazamiento entre los instantes t igual a 1 y t igual a 5, ¿no? Entonces decimos acá para t igual a 1 segundo. Entonces tenemos que la posición 1 va a ser igual, sería 5, ¿no? Más 4 por 1, pues, ¿no? Entonces la posición 1, ¿no? Para t igual a 1, o t inicial, acá le puse t inicial, pero t igual a 1, vamos a borrar aquí, a ver. Ya. Entonces tenemos que la posición 1, acá sería ¿cuánto? ¿Cuánto va a quedar acá? Más 9 metros, ¿no? Ya sabes que más es vectorial, ¿no? Ahora decimos para T2 igual a ¿cuánto dice? 5 segundos. Entonces la posición 2 va a ser igual, ¿no? 5 más 4 por T. Pero T vale 5, ¿sí o no? T vale 5. Entonces la posición 2 sería 25 metros, ¿no? ¿Está bien? 25 metros. La posición 2 sería más 25 metros. Vamos a ponerle con su signo porque es vectorial, ¿no? ¿Cuál es su desplazamiento, ¿no? Entre esos instantes. Acá tenemos de que el X1 era para T1 igual a 1 segundo, ya que X2 para T2 igual a ¿cuánto? A 5 segundos. El desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final, ¿no? O sea, el desplazamiento viene a ser posición final, que en este caso sería 2, menos posición inicial, que en este caso sería 1, ¿no? Entonces, así debería ser, pues, ¿no? Pero acá le ponen así, ¿no? D igual a X2 menos X1. Acuérdate que este es desplazamiento con signo, ¿no? X2 es más 25 y X1 es 9, ¿no? Entonces la resta, ¿cuánto va a ser? Más 16, pues, ¿no? Metros. Que debería ser así, ¿no? Debería ser así, más 16 metros, acuérdate, ¿ah? Muy bien, ese es el desplazamiento, ¿ah? Para ese problema, ¿correcto? Veamos, no sé si hay tiempo todavía.
y veamos este problema. A ver. Bueno, vamos a borrar, ¿ya? Uh-oh. ¿Tenemos tiempo todavía? Charito, ¿tengo tiempo? Charito, ¿me escuchas? A ver. Ya, aquí le voy a poner antes que se me dé el tiempo, después hacemos ese problema. A ver, las respuestas de los problemas propuestos de esta semana, ¿ya? De la semana 3. A ver, problema número 1. Problema número 1, la respuesta es la B. Problema número 2, ¿no? La respuesta es la C. Problema número 3, la respuesta es la A. Problema número 4, la respuesta es la D. Problema número 5, la respuesta es la A. Problema número 6, la respuesta es la A también, ¿ya? Y el problema número 7, ¿no? La respuesta es la D. A ver, corrijan el problema número 7. ¿Ya? Corrijan el problema número 7. Dice, sobre un plano inclinado sin fricción, se debe decir, sueltan, debe decir, se lanzan dos cuerpos de la misma altura. Si los cuerpos tienen una aceleración, de ahí lo corregimos, ¿ya? Vuelvo a repetir, sobre un plano inclinado sin fricción se lanzan dos cuerpos de la misma altura. Ahí vamos a cambiar todo. Si los cuerpos tienen una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, ¿en qué tiempo están separados? 18 metros. La velocidad inicial de uno de los cuerpos es 8 metros por segundo y la velocidad inicial del otro es 2. De uno es 8 y del otro es 2. ¿Ya? Lo corrigen, por favor, ¿ya? Ya. ¿Todavía tenemos tiempo? Jóvenes, todavía tenemos tiempo, que hay una pregunta de la señorita Samantha. Problema 3 de los propuestos. A ver, rapidito nomás, ¿ya? 3 de los propuestos. A ver, a mayor masa del cuerpo, mayor es su aceleración. Perdón, vamos a leer la pregunta. En relación al movimiento de caída libre, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A mayor masa del cuerpo, mayor es su aceleración. Falso. La aceleración de la gravedad se considera constante. Le digo si se considera porque más adelante vamos a ver que la aceleración de la gravedad varía con la altura. Pero para caída libre estamos viendo un intervalo de 0 a 4.000 metros, donde la aceleración de la gravedad pues varía poquísimo. Por eso se considera constante. Así tenga mayor masa un cuerpo o menor masa, la aceleración de la gravedad va a ser la misma para todos los cuerpos. ¿Está bien? Entonces la primera es falsa. Dos cuerpos con diferentes masas soltados simultáneamente desde una misma altura tocan el suelo simultáneamente. Verdadero. En ausencia del aire, porque el aire, ¿no? Detiene un poco a los cuerpos, ¿no? Eso lo demostró Isaac Newton con su tubo. El tubo de Isaac Newton era un tubazo de vidrio que Isaac Newton le sacó el aire, ¿no? Entonces volteó el tubo
perdón, dentro del tubo puso una pluma con un pedazo de plomo, ¿sí? Le sacó el aire al tubo, ¿no? ¿Correcto? Puso la pluma y el pedazo de plomo, lo volteó rápidamente y la pluma y el plomo cayeron a la base al mismo tiempo, ¿no? Eso lo hizo entre toda la sociedad científica, quedando demostrado hasta nuestros días que la aceleración de la gravedad es la misma para todos los cuerpos, ¿no? ¿Sí? O sea, todos los cuerpos caen a la Tierra al mismo tiempo. Acuérdense, en ausencia del aire, ¿no? Entonces, la segunda sería verdadero. Dos cuerpos soltados de diferente altura pueden llegar al suelo al mismo tiempo, evidentemente que es falso, ¿no? Falso, verdadero, falso, ¿no? Ustedes hagan la prueba, ¿no? Bueno, estamos en salón de clase, van a soltar, digamos, una hoja y la monta. Bueno, eso hacíamos en presencial, ¿no? Soltaba la mota, ¿no? En este caso tengo una regla, y evidentemente la mota caía mucho más rápido. Pero si le hacemos una bolita al papel, y lo soltamos, caen al mismo tiempo. Casi valor mitable. Muy bien, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué más dice? Claro, pues no podía explicar los bueno, si lanza con diferentes velocidades, pues que van a caer diferentes tiempos, por supuesto, ¿no? La cosa es que se lo suelta al mismo tiempo, ¿entendido? Está preguntando la señorita Mirela. Ustedes tienen que leer la premisa que dice ahí, ¿no? Dos cuerpos soltados de diferente altura pueden llegar al suelo al mismo tiempo. Soltado significa que la velocidad inicial va a ser igual a cero. Evidentemente que si lo lanzas con velocidades diferentes, pueden llegar al suelo al mismo tiempo, puede darse el caso, ¿no? Perdón, a ver, dos cuerpos soltados de diferente altura pueden llegar al suelo al mismo tiempo, ya, de diferente altura, claro, pueden llegar al suelo al mismo tiempo, ¿ya? Si lo lanzas con diferentes velocidades, van a llegar de repente uno más rápido, el otro más lento, ¿no? ¿Está bien? La 7 del propuesto, Yulimar dice, disculpe, ¿cuál es la clave de la 7? Ya les dije la clave de la 7. Va a salir 3 segundos, hagamos caso, ¿verdad? Así como está mal porque cuando se sueltan los cuerpos pues, van a tener la misma aceleración, ¿no? Por eso han cambiado el problema, ¿no? El problema 7, vuelvo a repetir, el 7, ¿ah? Sobre un plano inclinado sin fricción se lanzan, debe decir así, ¿ah? Sobre un plano inclinado sin fricción se lanzan dos cuerpos de la misma altura. Si los cuerpos tienen una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, ¿en qué tiempo estarán separados 18 metros? Considerar la velocidad inicial de 1, 8 metros por segundo, y la velocidad inicial de 2, 2 metros por segundo. ¿Sí? Como no hay fricción, se considera pues como movimiento de caída libre, ¿no? No hay fricción, no hay nada que lo detenga. O si no, también lo trabajan como MRV nomás, ¿no? Y ahí sale, ¿ya? Muy bien. ¿Tenemos todavía un poquito más de tiempo? No me dice nada, Charito, Charito. Uy, ya terminó la clase. Bien, jóvenes, nos vemos, suerte.